Luego hablemos de fantasmas, que igual los niños tienen miedo. Una historia rápida de fantasmas. No. ¿No tenéis miedo? Los dibujos donde luchan Batman contra fantasma. No te ves en A mí no me da Sí. miedo nada. Bueno, pues a mí me pasa que cuando cuento esta historia, me entran escalofríos y siento como que algo me atraviesa el cuerpo, pero no, voy a contar rápido, para poner los ejemplos. En Madrid está la Plaza de la Cruz Verde y la Calle de la Cruz Verde. ¿Qué significa la Cruz Verde? Pues que eran lugares donde había quemaderos de la Santa Inquisición. Allí, durante siglos, la Santa Inquisición hacía sus ejecuciones, bueno, pues quemando a los reos, ¿no? Decían en la época que justamente las noches de los días en que quemaban a los ajusticiados se oían gritos y cadenas y ruidos rarísimos. Unos decían que podía ser el viento, otros que eran los espíritus de los que habían muerto allí injustamente condenados. Ya sabéis que siempre hay rumores de que si este es brujo o tal, me va a llevar mi vecino que es un brujo que tal, y había uno que otro que era inocente, y bueno, pues los inocentes hacían ruidos como diciendo, acordaos de mí eternamente. Bueno, pues eso ha dado nombre a una plaza y una calle. ¿Y por qué se ha enfadado mamá contigo? Pues porque antes de irse a trabajar me ha dicho que le compré un montón de cosas y a mí se me ha pasado. Y es que me siento mal porque, no sé, uno hace lo que puede, vaya cabeza. Has dicho que sabías, ¿no? Sí. Pues ven para acá. ¿Tú cómo te llamas? Mireia. Muy bien. Díselo a ellos, que no te han oído. Yo me llamo Mireia. Dile que es el Titanic. El Titanic es un barco que se hundió. ¿Y por qué se hundió? Pues porque era muy grande. Era muy grande y chocó contra un... Contra un iceberg. Muy bien. ¿Tú sabes cómo se llamaba el capitán del barco? Como las zapatillas. Smith. Se llamaba John Smith y ese era su último viaje y además lo fue de verdad. Bueno, os voy a contar una historia de un señor que era más o menos así de la altura de Mireia. Tenía un nombre pero yo me lo voy a inventar, vamos a llamar Carlos, para los amigos Carlos. Y a vosotros niños os habrán dicho que el alcohol es malo. Bueno, pues el alcohol, beber, es malo. Y tanto beber te borrachas. Y tanto beber te emborracha. Este señor, de tanto beber, salvó la vida. ¿Te lo puedes creer? Entonces es bueno. No, es malo, pero este señor salvó la vida. ¿De qué? Porque tanto beber iría para aquí y para acá. ¿Sabes lo que pasó? Iba al barco, iba al Titanic y de repente chocó con el iceberg. Y se hizo un agujero muy grande, se llenó de agua y se empezó a hundir. Y entonces este señor, Carlos, le vamos a llamar Carlos, era el jefe de cocina. Y empezó a tener, ¿cómo se llama eso que te tiemblan las piernas? Así. ¿Qué tenía? Lo que se tiene cuando es de noche y tienes oscuridad. Tenía miedo. Tenía miedo. Y para no tener miedo empezó a tomar un brebaje que se encontró en la cocina. Pues este señor empezó a beber para infundirse valor. Entonces, el de las zapatillas, John Smith, le dijo, oye, vete preparando los botes que nos vamos a hundir y la gente se tiene que ir a los botes. Ve poniendo en los botes comida y ropa de abrigo. Y este hombre fue poniendo la comida, pero la bebida se la fue poniendo él. Y cada viaje que hacía a la cocina para llevar galletas y tal a los botes, pues él se tomaba otra copita. Llegó el momento ya final, el barco se estaba hundiendo ya por completo, empezaron a salir los botes y le dijeron, no tenemos más marineros, aunque eres cocinero, tú que eres de confianza, dirige este bote, ¿no? Para que no dejarlo en manos de un pasajero. Y él dijo, voy a ver si se fue a infundirse más valor. Y por el camino, es que creo que había más mujeres para llenar el bote, que no estaba el bote lleno todavía, a ver si mujeres y niños traigo alguno más. Y luego se fue otra vez y se infundió tanto valor que cuando él llegó el bote ya se había ido. Y ya solo quedaba el Titanic. Los botes habían ido, quedaba el Titanic y el Titanic se hundía. Y dijo, ¡buah! Si me queda nada de vida, pues vamos a disfrutar de un buen coñac francés, ¿no? Él era francés. Se hundió
y se marchó a la cocina. Se fue a la cocina ya como pudo el hombre y se empezó a tomar otra copita de coñac. Llegó el momento que el barco se hundió. Este hombre, junto con Murdoch, Liv Tyler y demás, que ya os contaré el día 9, fue de los últimos que cayó al agua. Y Mireia, ¿tú sabes cómo la gente que cayó al agua porque se murió? ¿Sabes cómo murieron? Ahogándose. Ahogándose. De frío. Murieron de frío. La gente caía al agua y en unos 20 minutos aproximadamente se morían. Eso porque, Bueno. porque el frío enfriaba el agua. Y se enfriaba el cuerpo. Y se quedaban, por eso te decía yo que si conocías a Jack Dawson, porque se queda así en la tabla. Y se queda como un cubito Y se queda como un témpano de hielo. Se queda como un cubito de hielo. No, se queda así. Pues eso, al amigo Carlos no le pasó, porque el alcohol le formó una capa por todo su cuerpo. Claro, lo que llevaba, era bajito, pero lo que llevaba este hombre en el cuerpo. En 20 minutos se moría la gente de frío. Y este hombre aguantó 2 horas como un campeón. Y lo sacaron del agua tiritando, pero sobrevivió. Cocinando una historia. Diréis, ¿qué leyendas puede haber en la cocina, en la historia de la cocina de Madrid? Estamos en Cuaresma. Hace poco fueron los carnavales. El entierro de la sardina. Qué divertido, ¿no? Sí. ¿Sabéis qué es el entierro de la sardina? Sí, cuando termina el carnaval. Cuando termina el carnaval hacen un drama tremendo porque la sardina ha muerto y hay que enterrarla. El entierro de la sardina. Bueno, pues esta leyenda viene porque durante muchos siglos la manera que traían el pescado a Madrid no era como camiones refrigerados, modernos, rápidos y veloces que congelaban el producto por el camino, no. Venían con carretas, paraban en diferentes puntos de España y echaban nieve al pescado para que se mantuviera fresco. De ahí viene el nombre de los neveros. Los neveros eran lugares donde había todavía nieve durante todo el año y mantenían el pescado fresco así. ¿Qué pasó? Que en un momento, en un cargamento que vino a Madrid, ese cargamento llegó podrido. La sardina, cuando se pudre, huele fatal. Entonces, lo que tuvieron que hacer, nada más llegar aquí al principio de la Cuaresma, antes de empezar el primer día de la Cuaresma, trajeron el cargamento, todo el pescado podrido, ¿y qué hicieron? Enterrarlo, para que no oliese. Y de ahí viene el origen del tema sardina, que pasa todos los años en Dios. ¿Os imagináis por qué se podía sentir triste? Todos los niños que estáis por ahí, ¿os imagináis? Os lo tenéis que imaginar, ¿eh? Porque es que no... Miseria era una pobre anciana que se dedicaba para mantenerse a pedir limosna, que se llamaba Miseria, ¿qué se iba a decir? Tenía un hijo que se llamaba Ambrosio. ¿Sabéis por qué? Porque pasaba mucho hambre. Y también se dedicaba a pedir por el mundo. Tenían un perrito que se llamaba Tarro, que era el único que los acompañaba en la pequeña choza en la que vivían. Así vivieron varios años hasta que llegaron a una edad muy avanzada, viviendo tan solo de lo que sacaban con las limosnas y el fruto de un peral que tenía próximo a la choza, del cual pocas veces cogía frutos, porque casi todos los chavales, en cuanto empezaban a salir las peras, se las robaban y la dejaban sin ellas. A veces, como ella no podía correr mucho, a veces el perro llegaba a tiempo y corría un poco con los chavales y se libraban, pero la mayoría de las veces la pobre Miseria no cataba las peras. Un día se presentó a la puerta de su choza un pobre, casi era de noche, pero como estaba nevando, la tía Miseria le dio pena y le dijo: pase usted y refúgiese en mi casa. Y le invitó a cenar una sopa de pan, que era del pan que le habían dado durante el día. Luego le dejó un jergón de paja para que se durmiera, porque le dio pena que el pobre hombre se fuera con ese día por la calle, ¿no? Y cuando se despertaron por la mañana, el pobre quiso irse sin decir nada, pero ella dijo: no se lo consintió, usted no se va de aquí sin desayunar. Espérese que ahora vengo. Y se fue a pedir limosna para que le dieran el trozo de pan y poderle dar el desayuno al pobre. El pobre se lo agradeció muchísimo y le dijo: ha de saber usted que yo no soy pobre, me disfrazo de pobre para ir viendo
qué tal se porta la gente. Pero me gustaría corresponder su generosidad con algún regalo, como puedo darle algo que no se le puede dar cualquiera, porque también soy un mago muy famoso. Entonces la tía Miseria, con el problema que tenía del peral, pues se le ocurrió, pues mire, muchas gracias, me va a hacer conceder una cosa, que todo el que se suba al peral sin mi permiso, que se quede allí pegado y no pueda bajar. Y así lo hizo. Bueno, que me lo salto todo. Bueno, pues pronto llegaron a sentirse los efectos de ese deseo, porque al año siguiente, en cuanto empezaron a llegar las peras, los primeros chicos que se subieron a cogerlas, los vio la tía Miseria desde lejos y dijo, de ahí no se bajan hasta que yo lo diga. Y ella llegó despacito con su bastón y hasta que no los infló a palos, no los dejó bajar. Los chicos se fueron sin peras y sin nada. Y se lo contaron a otros. Pero como sabéis que los chicos se envalentonan mucho, y digo, se te ha pasado a ti, pero a mí no. Pues fueron otros pocos. Y se fueron igual o peor que ellos. Porque hasta el perro les rompió los pantalones. Por el mordisco que le dio. ¡Hombre! Bueno, pues... seguimos. Es que yo me voy saltando otros, ¿no? Pues pasaron así los años y ya los siguientes años la tía Miseria pudo disponer de sus peras y ya no comía solo metro de pan. Hasta que un día, aquí es donde viene el miedo, yo no digo nada, hasta que un día se presentó allí en su puerta un hombre muy alto, muy delgado y con una guadaña. Como el de Calavera. ¿No sabéis lo que es una guadaña? Sí. Pues es un palo que tiene una ¿Como un especie cuchillo? de hoz, o sea, una especie de cuchillo curvo muy grande con el que se siega, el trigo, se hace así zum, y sale todo el trigo volando. Eso de zoom, fijaros bien, que es lo que hace la muerte. Bueno, pues se presentó allí y dijo, vámonos, Miseria, que ya ha llegado tu hora, que soy la muerte y vengo a buscarte. La tía Miseria dijo, adiós, ahora que estoy yo tan a gusto comiendo peras para venir este. Y dice, bueno, pues no os preocupéis. Dice, no te preocupes, que ahora mismo recojo mis pocas cosas y te acompaño. Dice, pero si no te importa, dame esas 4 peras que quedan ahí en el peral para el camino. ¿Y qué hizo la muerte? No llegaba, aunque era muy alto, se tuvo que subir al peral y allí se quedó. Y la tía Miseria le dijo, ahí estás muy bien, ahora me dejas en paz que yo ya me siento segura. Y así pasaron unos cuantos años, haciéndose sentir la falta de la muerte, porque había ancianos que aunque estaban muy enfermos, no se podían morir. Los hospitales estaban llenos y la gente no cabía. Y algunos llegaron a tener más de 100 años y no había manera. En las guerras no se moría nadie, se daban cuchilladas. Algunos se tiraban por el barranco porque se querían morir de una vez. No había manera, no se moría nadie, nadie. Pero se quedaban hechos una pena todos. Y claro, la muerte seguía colgada en el peral de la tía Miseria. Y si ella no le daba permiso, no se podía bajar. Entonces, cuando se llegaron a dar cuenta de que algo raro pasaba, la gente empezaron un poco a investigar. Y el médico del pueblo, que los médicos son bastante amigos de la muerte, según dice aquí, se ve que es que la ven casi todos los días. Para que salgan de la camilla. Sí. Pues el médico pasaba por allí y la muerte le conoció y le dijo, doctor, mira dónde estoy, que no me deja bajar a tía Miseria y no se puede morir nadie por su culpa. Y dice, esto no puede ser, esto ahora mismo yo lo voy a contar en el pueblo y vamos a ver qué hacemos. Y se fue al pueblo y vino todo el pueblo a intentar que bajara la muerte del peral.
Pero la tía Miseria dijo que no es. Entonces hubo gente que se arriesgó a tirar de la muerte para abajo, a ver, y se quedaron colgando de la muerte como si fueran peras grandonas. Y no hay manera. Bueno, pues dijo la tía Miseria, es inútil todo lo que hagáis, porque nadie va a bajar de ahí sin que yo le dé permiso. Viendo esta fuerza tan poderosa de gente, la tía Miseria empezó a compadecerse un poco de la gente, ¿no? Y dijo, no puede ser esto de que la gente... Esto no es vida, eso de no poderse morir no es vida. Eso no es vida para nadie. Hay que solucionar. Entonces dijo, bueno, pues voy a ceder a lo que me estáis pidiendo, pero con una condición. Yo lo que quiero es, cuando la muerte se baje de ahí, cuando yo le dé permiso, a mí y a mi hijo nos tiene que respetar. A nosotros nunca va a venir a buscarnos. Si no, no le dejo que baje del hospital. Y la muerte se lo pensó un poco, pero dijo, bueno, por dos. Y aceptó. En el momento en que la tía Miseria les dio permiso para bajar de allí, la muerte agarró la guadaña, que ya sabéis lo que es, ¿no? Y se lió, fla, 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 fla. Y a todos los que había allí se los cepilló. Y siguió por el pueblo, y siguió por los valles, y siguió por las montañas, y fue matando gente a diestro y siniestro. Menos a 2 personas. Por eso todavía están vivas la miseria y el hambre. El gaucho, como tal, el auténtico gaucho, no sabe leer ni escribir. Sin embargo, ha transmitido de generación en generación, a través de la narración oral, conocimientos muy profundos que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con el crecimiento del ser humano, que tienen que ver incluso con la salud y con la utilización de los recursos naturales para curar enfermedades. Y siempre lo ha hecho sin saber leer ni escribir, recurriendo a una de sus grandes virtudes, que es la del recitado. El gaucho siempre recitó, acompañado con su guitarra. Nunca supo leer ni escribir. La obra literaria más conocida, o la obra literaria que nos enorgullece a los argentinos, el Cervantes argentino, digamos, es el Martín Fierro, que es una obra que tiene en total más de 600 estrofas escritas en verso, todas en rima, porque fue escrita en 1780, antes de 1780 empezó a ser escrita por José Hernández, y la intención de José Hernández era que el gaucho pudiese leerlo. Como el gaucho no sabía leer, pero sabía recitar, entonces José Hernández lo escribió en sextetas y en décimas de milonga. Y el gaucho, obviamente, ha habido gauchos en la historia conocidos que sabían de memoria todos los versos del Martín Fierro. El tema es que la tradición oral, que fue pasando de generación en generación, sobre todo a la tradición gaucha, se ha dado, como dije antes, en todos los aspectos y en todas las edades. Y les traje 3 versitos para recordarles, a modo de ilustración o de ejemplo. El primero de ellos, de los niños, dice la leyenda que el primer niño que de dormido perdió un diente, inconscientemente lo cogió en su mano, metió la mano bajo la almohada y siguió durmiendo, y a la mañana, cuando se levantó, en lugar de un diente había una moneda. Entonces se lo contó a los demás niños, pero como no sabían leer ni escribir, los demás niños le sugirieron que se inventara una cancioncita o una poesía con esa historia para que no se perdiera. La leyenda dice que el niño se inventó una décima que dice: es costumbre muy usada cuando alguno pierde un diente, que resulta conveniente ponerlo bajo la almohada. Después, en la noche cerrada, dicen que viene un ratón y sin más preocupación, con el diente se le queda y te deja una moneda, quizás, de indemnización. En el caso de lo más conocido de todo, bueno, nosotros tenemos ejemplo aquí en España con las cosas de Altamira y todo eso, siempre el hombre trató de narrar o de contar las aventuras frente a animales, o las aventuras
en base a lo que vivía la naturaleza, a lo que vivía el hombre en la naturaleza, ¿no? Las pinturas rupestres hablan de eso y después, posteriormente, cuando empezó la historia, la escritura habla de eso. El tema es que Martín Fierro, el libro Martín Fierro, habla constantemente de los animales y José Hernández, su autor, utiliza constantemente el ejemplo de plantas y animales para que los seres humanos los tomemos en cuenta. Uno de sus sextetos, muy conocido por cierto y muy recitado, dice textualmente hablando de la cigüeña: la cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran ayudar su edad madura todas las hijas pequeñas. Aprendan de la cigüeña este gesto de ternura. Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1.000.000. Mientras tanto, ustedes se esconden y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que yo encuentre ocupará entonces mi lugar para continuar así el juego. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Nacen de diferentes partes de su cuerpo. Y siguió planchando como si nada hubiera pasado. Y colorín colorado, por ahora esta historia se ha terminado.